Muy buenas noches, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Matemática y Bioestadísticas de la UNIBE, la Universidad de Iberoamérica. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenido al curso, a una sesión más del curso de Matemática y Bioestadísticas. Bien, eh, por favor vean la nota, vean su nota de la asignación de laboratorio número 2 que está en el sitio. Ya está corregida la nota. Les felicito, hay varios cienes. Me alegra mucho que haya varios cienes. Por favor, entren y vean su nota. El laboratorio número 2. Ahí pueden ver sus notas. Bien, vamos a ingresar al programa del curso solamente para tener un panorama mental, un mapa mental de los temas que estamos viendo, lo que vamos a ver y lo que ya se vieron. Vamos a entrar al programa del curso rápidamente para que ustedes vean. eh, bueno, según el cronograma, el día de hoy vamos a ver, hoy 20 de septiembre, vamos a ver el tema la bioestadística y la naturaleza de las características. Perdón. Vamos a proceder a realizar el trabajo en clases y también vamos a aclarar algunas dudas. Entonces vamos a ver el tema de la bioestadística y la naturaleza de las características. Bien, regresemos al curso. Este es el curso. Bien, ya tenemos dos temas. Este es el tercer tema. Bien, entonces la clase se está grabando y posterior a la clase, pues vamos a poner el video de la clase para los compañeros, las compañeras que no se pudieron integrar. Bien, entonces vamos a ver el tema, la bioestadística y la naturaleza de las características. Básicamente lo que vamos a hacer es una lectura del libro de Daniel. Vamos a hablar, a ver el libro de Daniel. Eh, Me han dicho que ustedes son buenos leyendo, entonces esta parte de acá lo voy a hacer, digamos, explicando los puntos más importantes de esta lectura. Esta es la lectura que nos toca para el día de hoy. De esta lectura del libro de Daniel, Introducción a la Bioestadística, vamos ya a entrar en propiamente lo que es la bioestadística. Eh, Vean ustedes que esta lectura, los aspectos, los numerales que vamos a ver el día de hoy, los más importantes de esta lectura, es básicamente el primero, el segundo y el tercero. Estos son los numerales que vamos a ver. Estos, el cuarto, el quinto y el sexto, pues son para, para otros temas. El tema de esta semana, pues, son los numerales 1, 2 y 3. 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Bien, entonces, por favor, hagan la lectura de este capítulo, esos tres numerales. Y básicamente lo que nos dice es, nos habla acerca de una introducción, habla acerca de los dos tipos de estadística, los dos tipos de estadística, digamos que se maneja cuando uno estudia estadística. Vamos a ver, aquí dice claramente, pues que les voy a mencionar los aspectos más importantes de la lectura. Nos habla acerca de lo que es la estadística descriptiva, que es la primera estadística eh, que uno analiza, que son los conceptos y métodos, dice, para eh, organizar y resumir datos. Eso es lo que vamos a hacer en el curso, organizar y resumir datos, y eso le pertenece a lo que se llama la estadística descriptiva. La segunda estadística es un poco más compleja. Este tipo de estadística es más compleja y es donde uno toma decisiones, pero acá, donde toma decisiones con respecto a un gran volumen de datos. Entonces, vean ustedes que cuando uno toma decisiones basado en un volumen de datos,
examinando solamente una parte de ellos, se realiza otro tipo de estadística, y esa estadística se llama estadística exponencial. Esos son los dos tipos de estadística que se presentan acá en el libro. Eso es lo primero. Este es lo primero con lo que ingresa esta lectura. Muy bien. Luego el libro, pues, la lectura entra con algunos conceptos que son muy importantes. No, igual que en todas las disciplinas, la estadística tiene su propio vocabulario. Entonces van a ver ustedes que hay términos que son muy propios de la estadística. El primer término es el dato. Es una palabra muy, muy de la estadística, el dato. En estadística uno trabaja con datos. ¿Qué son los datos? Bueno, es información básicamente, ¿no? Puede ser información numérica o puede ser información cualitativa. El nombre de ustedes, el nombre de las personas, eso es un dato. La dirección de ustedes, eso es un dato. La gente piensa que en estadística uno estudia solamente números y no. En estadística estudiamos datos. Es un concepto mucho más amplio. La información puede ser numérica, los datos pueden ser numéricos o pueden ser también de tipo cualitativos, es decir, que no tienen un número, por ejemplo, el nombre de las personas, la dirección, el estado civil. Bien. ¿Se escucha la clase? Sí, están escuchando la clase. Sí, profe. Aliesca. Sí, profe. Perfecto, sí. Están muy silenciosas. Bien, bueno, entonces el término dato es la materia prima de la estadística. Eso es lo que utilizamos para hacer todos los análisis. Y es un concepto mucho más amplio que el concepto de números. En estadística estudiamos números y estudiamos variables cualitativas que ya las vamos a ver. Y todo eso se llama datos. Bien, luego aparece una definición de estadística. Van a ver ustedes que el autor del libro trata de poner una definición de estadística que me gusta mucho, porque dice que la estadística trata de la recolección, la organización, el resumen y análisis de datos. Ven ustedes que empieza desde la recolección. En estadística nos interesa cómo se van a recolectar los datos. No solamente analizar los datos, sino que cómo recolectarlos también. Por ejemplo, dicen que Costa Rica es uno de los países más felices del mundo. A mí me encantaría saber cómo recogieron esos datos, o sea, qué fue lo que preguntaron o cómo se llegó a esa conclusión, qué tipo de datos se recolectó. A mí me encantaría saberlo. Eh, y vean ustedes que aquí también dice que la estadística tiene que ver con la obtención de inferencias a partir de un volumen de datos cuando se examina solamente una parte de estos. Entonces vean ustedes que estadística pues tiene que ver con muchas cosas, recolectar, organizar, resumir, analizar y obtener inferencias. Bien, lo tercero, el otro término que también se utiliza es la fuente de los datos, de donde se obtienen los datos estadísticos, donde se consiguen los datos. Cuando usted va a trabajar con estadísticas, donde usted consigue datos. Bueno, entonces aquí nos menciona, digamos, el registro rutinario. Hay organizaciones que ya tienen un registro diario de las actividades, por ejemplo, los registros clínicos de un hospital, digamos, las organizaciones, los hospitales, los bancos, ellos tienen registros rutinarios, de rutina. Entonces, van recolectando información y la van almacenando. Entonces, la primera fuente de datos, en el caso de nosotros, digamos, estamos en el área de la salud, son los registros rutinarios. Esa es la primera fuente, ¿verdad? Los registros de mortalidad, los registros de natalidad, los registros de cáncer, por ejemplo. Todos esos son registros rutinarios donde se obtiene información de primera mano. Ahora, muchas veces, pues, la información, pues, no está disponible. A veces uno quiere trabajar con cosas muy concretas, muy específicas. Por ejemplo, esto de la felicidad de las personas.
Yo creo que no hay ningún lugar donde uno vaya y uno tenga que decir qué tan feliz está uno. Para eso usted tiene que hacer una encuesta. Esta es la segunda fuente de datos. Cuando la información no está disponible, los registros, entonces usted va y hace una encuesta. Todos nosotros de alguna forma hemos hecho alguna encuesta, ¿no? Han preguntado y bueno, esa es la segunda forma de obtener los datos, las encuestas. La tercera fuente de datos es la que se llama la experimentación. Vean ustedes que muchas veces cuando uno quiere saber el resultado, si una medicina funciona o no funciona, si un tratamiento médico es efectivo o no es efectivo, usted necesariamente va a tener que hacer experimentación. ¿Qué es la experimentación? Bueno, digamos, vamos a mostrarles un experimento y voy a aprovechar para hablarles acerca de la práctica. Me parece que en la práctica vino un experimento. Vamos a ver. Veamos la práctica. Laboratorio número 3. Aprovecho para mencionarles el laboratorio 3. Ahí viene un experimento para que vean. Okay, estamos con el laboratorio número 3. Y vean ustedes que, bueno, de continuar con la previsualización. Y aquí viene un experimento, vean. Dice así. La psilocibina es un alcaloide activo de ciertas plantas alucinógenas que podría ayudar a las personas a experimentar cambios positivos en sus vidas. Bueno, la psilocibina es una sustancia que está en las plantas, ¿verdad? En plantas alucinógenas. Vean ustedes que lo que dicen ahí es bastante interesante porque dice que podría ayudar a las personas a experimentar cambios positivos en sus vidas. Mire, se realizó un estudio en 32 voluntarios. ¿Cuántos voluntarios habían? 32. En el que se intenta demostrar que posterior a la experiencia alucinógena, ¿no? Posterior a la experiencia alucinógena, se da una mejora en el ánimo de las personas, abandono del uso de tabaco y alcohol. Ven ustedes qué interesante. Se da una mejora. La persona experimenta tiene una experiencia alucinógena y después se le mejora el ánimo. Deja de fumar y deja de beber alcohol. Mire usted, de la mitad de voluntarios a quienes se les suministró psilocibina, ¿verdad? ¿Cuánto es la mitad de los voluntarios? Aliesca. Aliesca, ¿cuánto es la mitad de voluntarios? ¿Cuántas personas se les suministró psilocibina? Sería 16, no. Exactamente. Ok. 16 voluntarios que se les suministró psilocibina. 11 afirmaron haber tenido una experiencia mística. Mire usted. De 16, 11 tuvieron una experiencia mística. Al resto de los voluntarios, ¿cuánto es el resto de los voluntarios, Aliesca? Aliesca, ¿cuánto es el resto de los voluntarios? De los que, digamos, 11 tuvieron una experiencia mística. Entonces sería A lo ver, que resta serían 5 los que no, no vamos tuvieron a la ver. experiencia. Ok. La mitad, dice, de la mitad de voluntarios a quienes se les suministró psilocibina, 11 afirmaron haber tenido una experiencia mística. Muy bien. Hágase un esquema. ¿Cuántos? Aquí tengo los voluntarios, ¿verdad? ¿Cuántos son? Son 32. 32.
¿A cuánto se les dio psilocibina? A 15. No, a 15 no. No, a 16. 16, correcto. A 16 de esos voluntarios, de esas personas, se les dio psilocibina. ¿Y al resto qué se les dio? De aquí, ¿verdad? Voy a hacer así. ¿Verdad? 16. 16. Psilocibina, ¿verdad? Ponga, si quiere le pone PS así. Psilocibina. ¿Y el resto? ¿Cuánto es el resto? 16. Correcto. A los otros 16 no se les dio psilocibina. Se les dio otra cosa. A ver qué se les dio según el texto. A los 16 restantes dice que se les suministró un complemento vitamínico neutral. Le dieron vitamina C, digamos. Le inyectaron vitamina C, dice, pero ellos no lo sabían. Póngale ahí, vitamina C. Los inyectaron, pero ellos no sabían que era vitamina C. Ok. Aliesca, de las 16 personas que recibieron psilocibina, ¿cuántos tuvieron experiencia mística? 11. Correcto, 11. Bueno, en realidad es una experiencia alucinógena ahora, pero bueno, dicen experiencia mística. Tuve un viaje ahí, ¿verdad? Alucinógeno. Y los 16 que recibieron vitamina C, digamos, un complemento vitamínico neutral, ¿cuántos tuvieron una experiencia mística? 4. Qué cosa más rara, ¿verdad? Yo nunca en mi vida había visto que uno pueda tener una experiencia alucinógena con vitamina C, pero ocurre. Esto es lo que se llama el efecto placebo. Ajá. Ustedes lo van a ver en sus cursos, en los cursos que van a llevar ustedes, esto del efecto placebo. El efecto placebo es algo que produce una reacción que no debería estar produciendo. Él le da una pastilla de azúcar a un paciente y le dice que eso lo va a sanar y lo sana. Efecto placebo. Entonces, vean ustedes que con estos datos, esto es un experimento. ¿Qué es un experimento? Están probando el efecto de la psilocibina en el bienestar de las personas. Entonces, vean ustedes que esto es un experimento. Esta es la tercera forma de obtener información. ¿Cómo sé que un medicamento, que un tratamiento es eficiente? Bueno, haga un experimento. Esta es la tercera forma de obtener información. Volvamos a la lectura. Vamos aquí en esta lectura. Creo que la perdí. Vamos a ver. Ajá. Y la cuarta fuente de información, dice, son las fuentes externas. ¿Y qué son las fuentes externas? Bueno, otra información disponible, informes publicados, bancos de datos, o sea, las mismas. Lo que usted quiere estudiar, le aseguro que ya alguien ya lo estudió, entonces tiene que haber fuentes de datos disponibles. Bien, luego otro término muy importante es lo que se llama bioestadística, que así se llama el curso. Bueno, una parte del curso se llama así, bioestadística. Y son los datos cuando los datos proceden de ciencias biológicas o médicas, se usa el término bioestadística para diferenciarlo de otro tipo de estadísticas. Entonces, vean ustedes que la bioestadística es un área muy particular de la estadística, que es cuando se trabaja con ciencias biológicas o ciencias médicas. Bien, después de eso, pues la variable, habla de variables. Una característica se clasifica como variable si tal como se observa, se encuentra que esta toma diferentes valores. Si alguna característica toma muchos valores, se le llama variable. Dice variable cuantitativa. Vea usted que la variable cuantitativa es la que se puede medir, digamos, es la que se puede hacer mediciones. Es la variable que le llaman la variable numérica.
usted puede poner la información en un número, sintetizar la información en un número, se llama variable cuantitativa. Cuantitativa. Aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, dice la estatura de los varones adultos, el peso, la edad. Vea que todo eso produce variables cuantitativas, números. Ahora, hay algunas características que no se pueden poner en números, pero que son datos, información. Si yo le pregunto a usted, ¿ya tiene las 5 vacunas del COVID? ¿Sí o no? Vean que ese sí o no no son números, sino que son respuestas, son valores, son valores no numéricos. Si yo le pregunto, bueno, aquí el libro menciona mucho los grupos étnicos, digo, bueno, ¿qué grupo étnico pertenece a ustedes? Caucásica, afroamericano, oriental, ¿verdad? Entonces, esta variable grupo étnico, vea que no, tampoco puede ser sintetizada en un número, sino que es una característica que se llama cualitativa. Un sí, un no. También se le llama atributos. Bien, me parece que en la práctica viene algo de eso, ¿ve? Voy a adelantarme un poquitito, con el permiso de ustedes, me voy a adelantar un poquitito y vea que aquí creo que en la práctica nos viene, perdón, nos viene un poco eso. Nos piden, ve aquí, nos piden, dice, clasificar estas variables en cuantitativa o cualitativa. A ver, intensidad del fumado, leve, medio o crónico. ¿Cómo será esa variable? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Ahí está Allison. Cualitativa. Dice por qué es medio, leve, medio o crónico. Cualitativa, me dice. Dice edad del voluntario en años. En años cumplidos. ¿Cómo será esa variable? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, muy bien. Entonces vean ustedes que una parte de la práctica va a ser clasificar esas características en cuantitativas o cualitativas. Entonces ahí lo tienen, digamos. Todas estas variables se refieren a ese estudio de la psilocibina. Dice año de nacimiento, año en que empezó a beber alcohol, tratamiento asignado, psilocibina o placebo. Cantón de residencia del voluntario. Estado general de salud del voluntario, bueno, regular o malo. Temperatura corporal del voluntario, en grados centígrados. Experiencia mística, sí o no. Y peso en kilogramos. Entonces, estas variables hay que clasificarlas en cuantitativas o cualitativas. Y esto es muy sencillo porque, como les dije, las cuantitativas producen números, las cualitativas pues producen características no medibles, como atributos. Bien, luego viene algo de variables aleatorias. Van a ver ustedes que existen en las variables cuantitativas, dentro de las variables cuantitativas, hay variables discretas y hay variables continuas. A ver, ¿qué significa variables discretas? Bueno, van a ver ustedes que no admiten, por decirlo así, no admiten decimales. No admiten decimales. Vamos a hacer alguna pregunta, por ejemplo. Mira aquí. Alison, todavía está por ahí, sí. Sí, profe.
¿Cuántos cursos usted matriculó en este bloque? Serían 4 cursos. 4. ¿Se dan cuenta? Alison, yo le hice una pregunta de los cursos matriculados y me dijo 4. Vea que esa variable no admite decimales. No me puede decir un curso y medio, o 2 cursos y medio, o 3 cursos, un cuarto. No admite decimales. Entonces, esas variables se les llama variables aleatorias discretas. ¿Cuáles son las variables aleatorias continuas? Bueno, estas variables sí admiten decimales. Por ejemplo, la edad exacta de una persona sí puede ser una variable continua. Dice, tengo hoy, dice, 18 años y 6 meses. Eso sería 18.5, ¿verdad? Entonces, las variables aleatorias continuas sí admiten decimales. Bien. Luego viene, viene un concepto muy interesante que es el de la población y las muestras. La población, pues, todo lo que se llama población de interés. Usted va a estudiar algo, usted define la población de interés. ¿Cuál es su población de interés? Ahora, naturalmente, muchas veces uno no puede estudiar toda la población. No puede estudiar toda la población. De ahí la necesidad de obtener una muestra. ¿Qué es una muestra? Es una pequeña parte de la población. Vamos a ver si podemos avanzar con la práctica. Vayan a la práctica. En la pregunta número 1. Vea que el estudio de psilocibina me preguntan eso. A ver, ¿cuál sería en este estudio de psilocibina la muestra? La población de Costa Rica sería la muestra. O 15 voluntarios que experimentaron experiencias místicas. O 32 voluntarios. O personas que desean cambios positivos en sus vidas. ¿Cuál consideran ustedes que sería la población, la muestra? La C, profe. ¿Cuál? La de los 32 voluntarios. 32 voluntarios. Bueno, esa es una buena candidata a la muestra. Veamos las otras, ¿por qué no? La población de Costa Rica, bueno, no se estudió la población de Costa Rica. En este estudio no se estudió toda la población. Se estudiaron 32 voluntarios, ahí lo dice el enunciado. Dice así, 15 voluntarios que experimentaron experiencias místicas. No, usted estudió a los 32 voluntarios, hayan tenido experiencia mística o no. Usted estudió 32 voluntarios. Y dice personas que desean cambios positivos en sus vidas. Ahora, ¿cuál sería la población, Alison? Dice así, la población de Costa Rica. ¿Cuál sería la población de interés, digamos, de este estudio? Dice, personas que desean cambios positivos en sus vidas. Dice, 15 voluntarios que experimentaron experiencias místicas o 32 voluntarios. La B, profe. Y a ver, ¿por qué no la A, la población de Costa Rica? A este estudio le interesa todo Costa Rica, No. ¿no? Bueno, yo soy parte de la población de Costa Rica y a mí este estudio a mí no, realmente no me interesa, digamos. No me interesarían los resultados de la psilocibina. Entonces, vean, dice personas que deseen cambios positivos en sus vidas. Ese sería una población de estudio de interés mucho más definida, mucho más precisa. 15 voluntarios que experimentaron experiencias místicas de ese no y 32 voluntarios menos. Bien. A ver, de este estudio, ¿cuál es la variable más importante?
A ver, ¿quién está? Dice Lin. ¿Quién es Lin? Lin R. Lindy, profe. Ah, Lindy, con razón, sí. Lindy. De todas las variables que usted ve ahí, ¿cuál es la más importante? Así, sin esa variable no hay estudio. ¿Fumar o no fumar? Uso la psilocibina, uso el placebo. ¿Tener experiencia mística o no tener experiencia mística? Dice edad en años cumplidos. ¿Cuál será la variable más importante en este estudio? Sin esa variable no hay estudio. ¿Fumar o no No, fumar? no, No, esa no era un estudio de fumado, ¿verdad? sí, no. ¿Y la edad en años cumplidos? Eh, Tampoco. No. Variable interesante, pero no es la más importante. A ver, tiene que ser una de estas dos. Uso de psilocibina, uso de placebo, o tener experiencia mística, no tenerla. de ahí yo siento que tener experiencia. Esa es. Esa es la variable más importante. Eso es lo que usted quiere saber dentro de cada paciente. Alguien me dirá, profe, pero de usar psilocibina, usar placebo, no es una variable importante. Sí es importante, pero no es la más importante. Usted le da psilocibina a alguien y le dice hasta luego, me dio mucho gusto conocerlo y bye bye, que le vaya bien. Y ahí no hay estudio. Yo le di psilocibina y me gustaría saber si va a tener una experiencia mística. Eso es lo que me interesa. Esa variable de uso de psilocibina, uso de placebo, podríamos decir que es una variable de control, para controlar, pero la variable final, la que más me interesa es tener experiencia mística o no tenerla. Esa es. Y vean ustedes que aquí preguntan una cosa más que dice la escala de medición, que bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Eso lo vamos a ver a continuación porque ahí terminaría la lectura para que ustedes procedan a hacer la práctica. Ok. Escalas de medición. Vamos a ver. Son 4. Tenemos las variables. A ver, voy a escribir aquí. Tenemos variables de tipo cualitativas, ¿verdad? Cualitativa. Y tenemos variables cuantitativas. Aquí en las cualitativas tenemos dos tipos de escalas. Tenemos la nominal y tenemos la ordinal. Aquí en las cuantitativas tenemos intervalo y tenemos razón. Eso es. Es interesante. Por eso es que es importante primero saber qué tipo de variable es. Si es cualitativa o es cuantitativa. Es más importante. Bien, ¿qué es la escala nominal? Veamos la primera. La escala nominal es la escala más baja. Es la escala más baja. Vean ustedes que la escala nominal, usted, digamos, si usted no puede ordenar, digamos, una categoría, se le llama nominal. Un ejemplo, si usted ve, por ejemplo, la variable sexo, por ejemplo, o género, no sé, se dice ahora, sexo, género, bueno, masculino y femenino, esta es la variable de sexo, ¿verdad? Que tiene esas dos categorías, masculino y femenino. A ver, ¿cuál es mayor que la otra?
Y tengo que ordenar cuál es mayor. El índice. ¿Qué es más, un masculino o un femenino? Masculino, profe. O sea, para usted un masculino es más que un femenino. No, para mí es más una. ¿Es qué, perdón? Perdón, profe. Femenino. No, Femenino. es que Ok, para usted un femenino es más que un masculino. sí. ¿Ah? Sí, Más que, profe. más que. Usted me dijo que era más que un femenino es más que un masculino, ¿ok? Más que. No sé. ¿Se da cuenta? No hay forma objetiva de ordenar esto. Masculino, femenino, no hay forma objetiva de ordenar. Le pongo otro ejemplo, ¿verdad? Las vacunas del COVID. Y le pregunto yo a la gente, bueno, ¿ya usted ya se inmunizó del COVID? Pueden decir sí o no. ¿Aplicó vacuna? Sí o no. A ver, ¿qué es más? ¿Un sí o un no? ¿Cómo así, profe? Sí. Sí es más que no. Yo pienso que ninguno de los dos es más que el otro. Correcto. Como Por eso un es que, balance. por eso es que esta escala se le llama nominal, porque usted solamente puede presentar los nombres. No puede ordenarlo, digamos, no hay forma de ordenar esas variables cualitativas, no hay forma de ordenarlo. Entonces, por eso se llama nominal. Ahora, sigamos con las variables cualitativas. Muy diferente, por ejemplo, que yo le diga, a ver, ¿cuál es su nivel educativo? Entonces usted vamos a poner aquí el nivel educativo, nivel, y las respuestas es primaria, secundaria, universitaria. Ahí sí hay un orden. A ver, ¿qué es más? De esos tres, ¿cuál es el que tiene más? Bueno, dice, universitaria es más que secundaria. Ahí sí, objetivamente podemos decir, ahí sí, universitaria es más que secundaria. Y secundaria es más que primaria. ¿Qué le parece? Entonces, ve usted que esa escala, donde yo sí puedo establecer un orden, se le llama escala ordinal. Vayan apuntando, se llama escala ordinal. La escala nominal y la escala ordinal, recuerden que son de las variables cualitativas. ¿Ok? Ahora vamos con la otra escala. Vamos a ver. Con la otra escala. Creo que se me ensució aquí la cosa. A ver. Clear. Okay. Vamos con otra escala que se llama. Bueno, ya vamos con las variables cuantitativas. En las variables cuantitativas yo les dije que había dos escalas, una de intervalo y otra de razón. Vamos a poner aquí, vamos a explicar lo que es una escala de intervalos. Vamos a ver, ¿a cuánto está la temperatura en estos momentos? En grados Celsius, por ejemplo. Bueno, aquí en mi casa sería 20 grados Celsius ¿Dónde vive usted? en Heredia. Ah, bueno, bien frío está ahí. Dice Ajá. 20, dice. ¿Ok? Y alguien me dice, ok, 20. Perfecto. Es una variable cuantitativa porque aquí hay un 2 y un 0. ¿Okay? Hay un 20. Y vengo yo y le pregunto, ok, ¿qué significa la temperatura 0?
¿Qué es un 0? ¿Qué significa la temperatura 0? ¿Hay temperatura o no hay temperatura cuando la temperatura llega a 0 grados? A ver. Cuando la temperatura llega a 0 grados, vamos, en el Cerro de la Muerte, ¿ahí hay temperatura o no hay temperatura? Sí hay, porque Hay, una sí. temperatura Es fría. una temperatura, correcto. La temperatura 0 grados es una temperatura. Entonces vengo yo y les digo, vaya, entonces ahí el 0 no es absoluto. No es absoluto. ¿Qué significaría un 0 absoluto? Que 0 es nada, ahí no hay nada. A ver, Mielka. Mielka está por ahí, sí. Aliesca, profe. Aliesca, sí, perdón, ya le cambié el nombre. Tranquilo. ¿Cuántos hijos nacidos vivos ha tenido a lo largo de su vida? Ninguno. 0. Ve que eso 0. sí es, ve que eso sí es un absoluto. 0. Ninguno. Nada. Ese 0 sí es absoluto. Esa variable, hijos nacidos vivos, una mujer, digamos, una variable muy importante en medicina, y esa variable, el 0 sí es absoluto. Se le llama escala de razón. El 0 sí es absoluto. Es absoluto porque 0 es nada, ninguno, 0. En cambio aquí no, ve que el 0 aquí no, en la temperatura no es absoluto porque el 0 es una temperatura. Eh, eso está claro, sí, más o menos. Siempre pregúntense qué es un 0, qué es el 0 en una escala. Les pongo otro ejemplo. Vamos a borrar este ejemplo y les voy a poner otro ejemplo. Yo le pregunto, por ejemplo, su número de teléfono. 834635552. Okay. Esta variable es cuantitativa, sí. Que hay un 8, que hay un 3, que hay un 4, que hay un 6, un 3, un 5, un 5 y un 2. Esto es un número. Ahora, le pregunto, ¿qué escala tiene? Bueno, como es un número, yo me tengo que preguntar qué es el 0. ¿Hay un teléfono 0 de casualidad? ¿Alguien tiene el teléfono 0? ¿Qué es el 0? Si usted marca el 0, ¿quién le responde? Nadie. No, no existe, ¿verdad? Un teléfono 0. Entonces ve aquí que este 0, aquí, más bien aquí es peor. Aquí el 0 aquí no existe, más bien. Entonces se le llama una variable de intervalos. ¿Qué más? El número de cédula también. Número de cédula. 801130406. Ese es mi número de cédula. Esto es un número. Y yo me pregunto, ¿qué es la cédula 0? ¿Alguien tiene la cédula 0? ¿Algún costarricense le asignaron la cédula 0? ¿No? No. Entonces, esta variable, número de cédula, es de intervalos. No existen números de las placas de automóvil. Bueno, las antiguas placas que eran de números. El número de habitación, ¿verdad? El número de aula. No existe un aula 0. ¿Verdad? Yo tengo entendido ahí en la 1 hay un aula 0. El número de placa de los automóviles, el número de calle, el número de avenidas. ¿Verdad? Sí, sí, profe, la avenida 0 sí existe. Sí, pero entonces no es absoluto, porque sí existe la avenida central. Entonces, vean ustedes que uno siempre se tiene que preguntar qué es el 0. A ver, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? Año. ¿En qué año estamos?
En el 2023. Y es que sí, 2023. Ok. Un 2, un 0, un 2, un 3. ¿Qué es el 0 aquí? ¿Qué pasó en el año 0? ¿Hay un año 0 o no existe un año, o no existe un año 0? No, profe. Claro que existe un año 0. Existe un año 0. ¿Y al año siguiente cuál era? El año 1. Y anterior al año 0, ¿qué año era? Era el año -1. Entonces, el año 2023, ¿después de qué? Han pasado 2023 años, ¿después de qué? A ver, ¿qué pasó en el año 0? ¿O cuál es nuestro sistema de referencia? Vean ustedes que es una referencia. No es un 0 absoluto, es una referencia. ¿Qué ocurrió en el año 0? A ver, ¿cómo es que decimos año 2023 después de? ¿Después de qué? De Cristo. Exactamente, ¿ve? Vean ustedes que es una referencia. Si ustedes ven el calendario, por ejemplo, el calendario, ¿cómo se llama? Gregoriano, no, romano, creo que el año 0 para ellos era la fundación de Roma. Andaríamos como por el 3000, una cosa así. Ellos pusieron el 0 en el año que se fundó en la ciudad de Roma. Calendario juliano, ¿eh? Hay un calendario judío que va por el 5000. ¿Ah? ¿Qué es el 0 para ellos? Bueno, cuando Abraham salió de Ur de Caldea. Entonces, los chinos tienen otro sistema, ahora los árabes tienen otro sistema. Eh, la iglesia de Maradona tiene otro sistema, ¿eh? Yo tenía un estudiante que era de la iglesia maradoniana y ellos decían que estaban en el año 65. Ajá, le digo, estamos en el año 65. Y ustedes, para ustedes, ¿cuál es el 0? Cuando nació Maradona. ¿Saben quién es Maradona, no? El jugador, profe. Correcto, un jugador, sí. Ajá. El argentino es, creo. Jugador argentino, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, es que para nosotros él es Dios, ¿ves? Ajá, le digo, y cuando nació él, ahí empezó el mundo a existir. Ajá, le digo, muy bien. Entonces, yo me imagino que él, si estuviese vivo, tendría 65 años. Sí, exactamente. Ya, ok, de acuerdo. Entonces, ellos tienen un sistema de referencia en donde el 0 es un acontecimiento, el nacimiento de Maradona, ¿ves? Entonces, vean ustedes que cada persona tiene su propio sistema de... son referencias, ¿ves? El 0 no es absoluto. ¿Se entiende lo que es una escala de intervalos? El 0, el 0 no, es cualquier cosa, menos lo que debe hacer. Cuando el 0 sí es un 0, se llama razón. Bien. Entonces, cuando el 0 sí es 0, usted dice que es una escala de razón. La temperatura. Bien. Paremos aquí porque aquí ya esto lo que viene, esto ya no es parte de la lectura. Entonces, vean ustedes, a ver, volvamos al laboratorio. ¿Se acuerdan del estudio de psilocibina? La variable de interés dice es tener experiencia mística, no tenerla. ¿Cuál sería la escala? ¿Ordinal, nominal, razón o intervalo? Sería nominal. Muy bien, sería nominal porque no se puede ordenar, no podemos saber qué es más, si tener o no tener una experiencia mística. Muy bien, nominal. Perfecto. Bueno, les estoy haciendo la práctica. Bueno, esto deben haberlo hecho ustedes, ¿verdad? Pero bueno, podemos avanzar.
La población, 32 voluntarios me dijeron aquí. Ok, perfecto. Vean ustedes que eso es lo que viene a continuación. Vean, a continuación vienen esas variables y hay que hacer, ve aquí, después de este bloque, dice para cada una de las siguientes variables, especifique la escala de medición nominal, ordinal, intervalo, razón. A ver, la edad del voluntario, ¿cómo es? Nominal, ordinal, intervalo, razón. Bueno, esta es una variable cuantitativa, puede ser intervalo o razón. Aliesca. La edad en años cumplidos, ¿cómo sería? Sería razón, profe. De razón, muy bien. Solo puede ser razón o intervalo, pero 0 años es que todavía no existe esa persona. Razón. Dice año de nacimiento, ojo. Ajá. Año de nacimiento. ¿Cómo sería año de nacimiento? 1965. Intervalo. Intervalo correcto, porque acuérdense de Maradona. Intervalo. Tratamiento asignado, psilocibina o placebo. Nominal. Nominal, muy bien, ve, y ahí van. Bueno, ya les estoy haciendo toda la práctica. Bueno, ya se las avancé bastante. Ustedes ven todas las características y escogen la opción correcta. Bien, esto muy importante, esta parte de acá, esto es muy importante porque cuando ustedes realicen sus trabajos de tesis, cuando realicen sus trabajos, muy importante esto, ahora les van a preguntar, bueno, ¿cuál es su variable? ¿Cuál es la escala de su variable? ¿Cuál es su población? ¿Cuál es su muestra? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? Sus variables son cuantitativas, son cualitativas. ¿Qué escala tienen? Les van a preguntar todo eso. Muy importante esta parte del curso. Que va a ayudar a ustedes a ordenarse bastante cuando ustedes vayan a hacer sus trabajos de tesis. Todo esto se los van a preguntar. Muy bien, jóvenes. Yo creo que, bueno, esta sería la clase del día de hoy. Entonces pueden empezar a la práctica y nos vemos de hoy en 8. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la materia. No, profe, todo claro. Profe, esta práctica es, digamos, de que se entrega de hoy en 8. Correcto, todas las actividades son para entregar en 8 días, sí. Ah, ok, perfecto, profe. Gracias. Pero tienen 1 hora todavía, ¿verdad? De clase, entonces yo diría que la haga. Sí, sí, ya. Sí, profe, ahorita ya la voy a hacer De de una acuerdo, vez. sí, tienen 1 semana para hacerlo. Ujú. Muy bien, entonces voy a disponer el video en el sitio del curso y nos vemos de hoy en 8. Listo, profe, gracias. Ok, profe, muchas gracias. Saludos, buenas Gracias, noches. profe. Buenas Buenas Saludos, noches. noches. buenas noches.